Buenos días, bienvenidos. Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Bueno, yo dije la semana pasada, voy a traer este libro de los 50 años de la Feria del Libro, que es bien pesado, y me vine para el canal Libro al Hombro, y acá lo tenemos. Me interesaba, hoy está Juan Sasturain con nosotros, nada menos. Y él fue el escritor que hizo el discurso inaugural en la feria este año. Entonces me interesaba mostrarlo, porque realmente uno dice 50 años, era el 75, o Sí. sea, la feria atravesó toda la dictadura, Atravesó todo, sí, sí. atravesó todo y fue cambiando, obviamente. Sí. Vos pensás Cambió, que por esos pasillos se paseó Videla, Macera, iban, ¿eh? Por ya lo lo menos a creo. la inauguración iban y andaban por ahí. Había libros prohibidos, libros quemados. Y en ese panorama empieza la Feria del Libro. Así es, que estaba en otro lugar, vos te acordás, Me acuerdo muy Cristina. bien. Yo empecé a cubrir la feria con La Democracia, cuando trabajaba en La Razón con Timerman, me puso, Ah, mira, vas a cubrir la Feria del Libro, y allá partí yo, y no me fui nunca más, la cubrí toda la vida. Esas ferias en Figueroa Corte y Pueyrredón eran maravillosas. era muy linda, sí. No, y lo que fue Sí, toda esa época con los escritores que volvieron del exilio, fue sí. fabuloso. Había un detalle muy lindo en Figueroa Alcorta. ¿Vos te acordás que era un lugar, no digamos precario, pero un lugar de algún modo provisorio? Era la sala de Sí, estaban exposiciones los que... ruidos atrás del tren, ¿te Y no acordás que solo pasaba el eso, tren? el olor de los chorizos. Sí, porque Había parrilla, había, era había una parrilla afuera. tradición que todos los años, por lo menos una vez, había que ir a comer un chorizo. Exactamente, era muy lindo, la pasábamos muy bien. Era otra época, estaba el restaurante y el bar, te encontrabas con todo el mundo ahí. Ahora es muy distinta esta feria a la Te otra. perdés con todo el mundo hoy. Te perdés y además no hay un lugar de encuentro. Ahí estaba esa confitería que se encontraban todos, me acuerdo a la noche, las discusiones que se armaban. Bueno, no sé, ¿no? Uno se pone un poco nostálgico. Y no Ese, está mal eso. no, ese libraco da buena cuenta. Yo le pegué una miradita. Sí, sí, Ese está bueno. Hay libraco unas da fotos fabulosas muy buena cuenta. Es muy ecuánime, de todo lo atraviesa, que ha pasado. atraviesa todo. A eso me refiero. Están todos los presidentes, todas las caritas, están todos, Sí, no ¿eh? esconde nada, no. ¿Eh? No No, bien, esconde bien, nada, bien, muy está bien. Es bien. muy equilibrado, está Y muy una bien. cosa, hay un anexo al final que Sí, están todos los discursos inaugurales, sí, desde que se empezó a hacer esto, que no hace claro. tanto, habrá sido hace 15 años Sí, más o a que menos. empezó a registrar, se lo empezó a registrar y a valorar como un documento, digamos. No, no, me refiero a que un escritor abriera la Hablase, feria. Antes claro. no era Tenés así. razón, claro que no. No, no era así. Empezó Saer, acá está contado. Sí, No quedaron registrados. Hay dos mujeres, dos periodistas que son las compiladoras del libro, que cuentan sí, en algún momento sí, que los primeros discursos, por ejemplo el de Saer, no había de dónde transcribirlo. claro, claro, Juntaron pedacitos de cosas que salieron en los diarios, claro, los claro. rearmaron. Sacomano estuvo acá la semana pasada, Sí, que fue tan crítico, y sí, sigue siéndolo, y decía, cuando a mí me propusieron hacer el discurso inaugural, sí. pedí los discursos anteriores para Mirá, leer, y no estaban, no había registro. claro. Es indignante. Igual. Más allá de eso, ahora se armaron todos, el único que no está es el tuyo, por una cuestión de tiempo no lo pudieron poner. No, para la próxima compilación, cuando se cumplen Con los los 100 años, 100 el primero va a ser el mío. Eso espero, va. lo vamos a estar mirando, decís vos, vamos a Totalmente. estar alertas. No me cabe la menor duda que voy a estar ahí mirando. Bueno, fue un discurso muy crítico, todos los años el discurso es crítico, pero digo, de la situación del país, etcétera. Vos venías de dirigir la Biblioteca Nacional. Así es. Yo recuerdo, refresco por si alguien no se acuerda. Y el año pasado se habrá encerrado Sasturain, supongo, a escribir Tinta China, que ahora se publicó. Traté de encapsularme un poquito para poder escribir, porque estuve 3 años sin escribir una línea. Porque estabas Cristina. ahí en la No, biblioteca. no puedo decir que era porque no podía, no, porque no tenía tiempo. Tiempo tenía. Lo que pasa es que es la disposición, la atención que necesitas para ponerte a escribir, ¿no? Es una energía que Tenía la por ahí está atención y la natural. energía puesta en otras cosas. Sí. Me costó mucho escribir durante todo el periodo. La pandemia, más la gestión pública en la biblioteca, esas cosas me inhibieron bastante. Pero bueno, no me voy a ¿Sabes quejar, que me ¿no? puse a mirar ayer un poco las últimas veces que habías venido para Sí, refrescar algunas cosas? Y me encuentro, una vez que te entrevisté por Zoom, todos con el barbijo, está en internet el que lo quiera ver,
Y vos comentabas eso, que apenas asumiste en la biblioteca, Claro. vino la pandemia. Exactamente, a los 15 días me mandaron a casa. Y, Sí, 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 sí. y estabas contando Me dijeron, eso, como una vos frustración, pelado que sos grande, grupo de riesgo, a tu casa. a tu casa. Y allí estuve. Firmaba cosas, me traían las cosas, bajaba con el barbijo, firmaba los documentos en la portería de mi casa. Sí, y a encerrarte Y otra volvía vez. a encanutarme, sí. Nos hemos acostumbrado a eso, qué raro, ¿eh? Yo Nos digo, acostumbramos. sí, ¿eh? además pasó no hace tanto y parece uno dice, eso Sí. viví, eso fue. Ahora marca una pauta, ¿no? De algún modo todas las cosas que vivimos no son ajenas, sobre todo nuestros comportamientos como comunidad, no son ajenos a la vacuna que fue, vacuna general que fue en todo sentido, el acto de disciplina que fue la pandemia, ¿no? Disciplina social, ¿no? Fue un acto de disciplina social. No me quejo, no digo que haya estado mal. Hay Fue una mucha manera de gente que sí disciplinar a lo la cuestiona, sociedad. se cuestiona políticamente mucho. también. Exactamente, claro que Sí. sí. Algo de eso hubo, ¿eh? Algo de eso Y hubo. sí, y cómo contrafáctico, ¿cómo vas a demostrar qué fue mejor, qué fue peor en ese No, momento? La yo no verdad creo lo que la primero- gestión, no creo que la gestión en términos sanitarios haya sido mala. Ah, Al contrario, yo creo que Después fue escandaloso cuando apareció la bueno, foto. está No, bien, eso no es pavada, no, es muy no fuerte. es una pavada, pero en términos numéricos y del fenómeno en general, no es relevante. Es relevante en cuanto a Moralmente, ni hablar de eso. éticamente, fue muy Esos fuerte. tropezones se pagan carísimo Sí, y está sí. bien que se paguen. Obviamente. Pero me refiero a que la tarea sanitaria a mí me parece que de ninguna manera fue mala. Fue buena, en fin. Pero bueno, son otras discusiones. Son ¿no? otras discusiones, pero son temas que en algún lugar los tenemos y nos han quedado. Porque Los tenemos puestos. yo miraba esas imágenes, yo iba al canal todas las semanas, Claro. a la televisión pública, y nadie a 2 metros de distancia, Claro. y era toda una cosa, y grabábamos así, los invitados por Zoom. Sí, y los chicos de la biblioteca, Anita da Costa y los compañeros Sí. que hacían el programa de radio, hicieron el programa de radio en vivo Sí. durante toda la pandemia. Se levantaban a las 7 Iban a la de la radio, mañana a la radio. Radio Nacional. A Radio Nacional. Iban. Y lo hacían en vivo, y lo hicieron durante 4 años. Sí, En fin, se laburó mucho. sí. ¿Extrañás esa época? No, está todo bien. Ya pasó. Cada cosa en su momento. No, estuvo muy bien, fue lindo y fue motivo de orgullo para mí. Y además tuve muy buenos compañeros, que los conservo todavía, ¿no? Lo cual es un síntoma de que las cosas las hicimos bastante bien. La cuestión es que pudiste concentrarte de nuevo y volviste al detective Echenique o Echenique. Volvió Echenique. Echenique le decimos, pero ahora es con K. Claro, y bueno, porque en la primera escena, cuando charla con Sí. esos dos dibujantes que lo vienen a visitar, no a visitar, sino a proponerle una investigación, una búsqueda, él está justamente arreglando la puerta, la inscripción que está en la puerta de gris esmerilada de la oficina, cambiándole el rótulo, donde dice Con un Echenique cuchillo con le saca. No era un cuchillo de cocina, es todo muy casero. Es como es este detective. Está cambiando Echenique con Q por Echenique con K. Sí. Y les explica a esos dos que vienen, que él no conoce, pero que son dos dibujantes famosos. Muy Uno es famosos. Hugo Pratt y el otro es se llama Giraud Moebius, que están de paso por la Argentina. Les explica que, bueno, esa terminación Ike puede sonar Ike. Entonces le da un toque sajón, Americano, ¿no? Y canchero. le da la opción de pronunciación al cliente. Bueno, es la cuarta, si yo no me equivoco. La quinta. con- La quinta, teniendo en cuenta que Manuel son dos, ¿no? Manuel Ah, de son Perdedores dos, claro. Y después viene Arena en los zapatos. La otra, ¿cómo se llama? La otra se llama Pagaría por no verte. Pagaría por no verte. Claro. Y después hay dos novelas en que Echenique aparece, pero no es protagonista, sino que es un poco un invitado especial. Aparece en las últimas 100 páginas de la del Bañero, de Dudoso Noriega, Sí, Dudoso y Noriega. aparece también, ya jubilado, ya de grande, con 80 y pico años, Sí. aparece en La lucha continúa, ¿no? Pero ahí aparece ya como personaje secundario. Ahora, En cambio, en esta no, es protagónico, claro. el primer libro Sí, es del 85, con Sí. Echenique, digo. Sí. O sea, tiene 40 años. exactamente. Te acompañó, qué sé yo, la mitad de tu vida por lo menos. Un poco más también. Si me voy a remitir al momento cuando empecé a escribir, Sí. la primera escena de Manuel de Perdedores la escribí cuando yo tenía menos de 30 años.
ahora voy a cumplir 80, así que hace 50 años que ando con el veterano, lidiando con el Y veterano. por ahí sigue todavía, ¿o no? Sí, claro que va a seguir. Bueno, todas transcurren en la dictadura, esta transcurre en Sí. el 79. Todas transcurren en la Siempre dictadura. está de telón de fondo la dictadura. Sí, porque en ese sentido el personaje, vamos a compararnos, si vamos a compararnos bien, ¿no? Con Conan Doyle o con Chandler, ¿no? Obviamente. Es decir, los personajes, o con el padre Brown, ponele, de Chesterton. En el caso de Conan Doyle y de Chesterton, el personaje no se mueve en un tiempo indeterminado, que es el tiempo de la escritura, Sí. aunque ellos escribieron a lo largo de 30 años largos. Conan Doyle empezó a fines del siglo XIX y terminó al borde de los años 30. Ah, Es decir, ¿sí? empezó escribiendo en un mundo, Sherlock Holmes, en el Y- mundo que era propio, y después Claro. era realmente un disfrazado Claro. en los años 20. Claro. ¿no? Entonces, en mi caso, Echenique vive y tiene siempre 67 años Está ahí, en la está dictadura. 40 años congelado ahí. Él está ahí. Lo que pasa Sí. es que yo no. Yo tenía No, claro. 20 y ahora tengo casi 80. Claro. Mi relación con él es muy distinta. Claro. Antes era un pibe respecto de él y ahora soy bastante más grande que él. Bastante más. Sí. Y eso cambia en algo la manera de verlo, de enfocarlo. Así me dicen ¿Te los dicen? lectores. Sí, señor. Mirá vos. Así me dicen A los los lectores. lectores se percatan de esto y comentan. Y porque pasa la vida y pasa la historia, ¿no? Pasa la historia. No es lo mismo mirar la dictadura Sí. desde en la simultaneidad de la escritura. Estás escribiendo en ese momento, o un poco antes, como me pasó a mí, y escribir sobre el ambiente de la dictadura 50 años después, y con toda la historia personal puesta A allí. mí me da un poco ¿no? de miedo porque este es un policial, entonces hay cosas que no se pueden contar, obviamente, porque pierde gracia cuando uno lo lee. Mucho Pero cuidado. tengo que, no ves, ya me está amenazando, entonces yo mucho ya no sé, cuidado, sí. pero yo tengo que decir, porque justo se da en este momento, y eso descarto que es casualidad. Vale, sí, un poquito, dale. contá un Oestergel y el poquito. Eternauta son claves en este libro. Son claves. Eso puedo decir, porque uno se entera bastante avanzado el libro de lo que estamos hablando. Sí, Puedo- de Oestergel eso yo sí, de Oestergel sí, claro. A eso me refiero. Pero justo se dio, lo pongo a leer y digo, pero mirá, porque fue el estreno de todo lo que se habla y se seguirá hablando del Sí, Eternauta, sí. ¿no? Sí, algo de eso hay, sí. Hay que tener en cuenta que Héctor en esa época estaba Desaparecido. desaparecido, ya estaba desaparecido. Vos sos un experto y sabés mucho. Voy a aprovechar y te voy a hacer algunas preguntas sobre el Eternauta, que viendo la serie tuve algunas dudas. Empecé a leerlo de nuevo porque hay grandes diferencias, ¿no? Muchísimas. Muchísimas, y Muchísimas, básicas, sí. importantes. Sí. Por empezar, el Eternauta, que es un viajero del tiempo, eso no está en la serie. Hay varias cosas. A mí me gustó la serie, ¿eh? Es buena, sí, Sí, a mí también la serie me gustó. encantó. No tiene nada que ver, pero es El un problema lindo del- ejercicio ver El cómo se problema, adaptó. claro, el problema de la fidelidad o no fidelidad a mí no me parece que sea necesariamente un valor. Hay cosas que pueden Para ser nada. muy fieles y ser horribles. Horrendas, ¿no? hemos visto varias. sí. Bueno, en este caso, las diferencias son bastante claras en tanto y en cuanto, si bien hay una cosa que es muy determinante, que el gesto es similar. El actualizarla, el que las cosas transcurran ahora, no es un gesto, un gesto de infidelidad. Al contrario, No. porque la novedad de Oestergel fue que las cosas pasaran En ese en el momento, Bueno, en el eso momento dijo, que vos lo leí algún leías. reportaje, no sé si Darín o quién decía eso. Claro. En la actualidad, es desde ahora y bueno, lo que hablábamos de Echenique es más o menos lo mismo. ¿De dónde Exactamente, lo miro? Claro. exactamente, que las cosas están pasando en el mismo En momento ese que vos momento. ves la serie. ¿En qué momento pasan? Pasan Incorporar ahora. que era un Pasan ahora. combatiente de Malvinas me parece que fue un hallazgo Estuvo también. bien. Ahora, lo que pasa es que desaparece un dato fundamental. No hay narrador. Es decir, empieza la acción, pero el Eternauta original del 57 al 59 es un relato encuadrado al viejo estilo, al viejo estilo conradiano. Hay alguien que recibe un relato, lo recibe de alguien que se le aparece fantasmagóricamente, recibe ese relato y lo cuenta. Exacto. Y es por eso al final, cuando termina de recibir el relato y el emisor del relato pianta hacia la nada, ¿no? O hacia todas partes, él se queda con ese testimonio. ¿Qué hago? De algo que va a pasar. Exacto. Es tremendo. ¿Qué hago bueno, con lo que eso va a no pasar? está en la serie. Bueno, eso es muy importante porque ese receptor del relato
que se puede asimilar en la figura del guionista al mismo Oesterheld, luego se va a incorporar el Eternauta 2 a la historia y se va a terminar convirtiendo, incluso cuando Héctor había desaparecido, en un personaje. Es decir, Vamos a aclarar eso. Yo me enteré, todo esto que estamos hablando, y la serie es libre, pero está basada en el primer Eternauta. sí, pero Después con hubo- algunos guiños que indican que ese Juan Salvo, el Juan Salvo de Darín, digamos, Sí, Darín. está contaminado, en el buen sentido de la palabra, está contaminado de elementos del Eternauta 2. Porque este Eternauta de Darín Sí. sabe más que Juan Salvo. Ha tenido, no solo ha vivido otras cosas, sino que sabe. Es decir, tiene una experiencia que todavía no se manifiesta cómo, Sí. que le da una sabiduría, un conocer que va mucho más allá de lo que está viviendo. Cosa que en el Eternauta original no sucede. está. Juan Salvo es un perejil, nada entiende, nada entiende de lo que está viviendo. El de Darín, digamos, se interpreto, entiende porque estuvo en la Guerra de Malvinas. No necesariamente, no, hay una intuición, es algo que él, está bien, ha vivido Malvinas, pero ha vivido otra cosa, tiene una... Eso es lo que vos percibís. Sí, totalmente, Ajá, sí, que claro. veremos en la segunda parte. Hay unos saberes, Claro. ahí, ya veremos Bueno, cómo lo ya resuelven. veremos, claro, porque por empezar es un hombre más grande, ¿no es cierto? Exacto, ya veremos cómo lo resuelven, ¿no? Ahora, yo lo que quiero es decir, porque por ahí mucha gente no lo sabe, este es el Eternauta que uno va, hoy es bestseller, ¿no? Sí. Es el primer Eternauta. Claro. Después hubo otro con Breccia que salió en la revista Gente, yo me entero ahora investigando un poco. Mirá qué lindo. Pero no es cierto, eso no se conoce mucho. Duró un tiempito. Claro, el Eternauta porque- en la revista Gente parece que no pega. Y no sin pegaron. embargo- Y no pegó, bueno. Y no pegaron, no Y pegaron. ahí no de estaba ninguna Solano manera. López, estaba Alberto Breccia, con quien Claro. vos trabajaste en Perramos. Sí, largamente. Largamente. Largamente, muchos años después, claro. Claro. Y ese Eternauta se consigue, se puede ver. Sí, ¿Dónde se está? consigue. ¿A todo, dónde se todo ha circulado, todo está editado. Es muy bueno saberlo porque todos esos libros son accesibles, todos Están todos. Todos Y después están. el que llaman Eternauta 2, Que no le llaman, sino que es el pero Eternauta es el 2. 3 en realidad, porque está el de Breccia en el Pero el medio. de Breccia es una reescritura del primero. Es decir, el argumento. Ah, es lo mismo. el Con otro argumento, dibujante. Con otro dibujante y con toques en el guión, que no tienen que ver exactamente con la acción, sino con la interpretación de la acción. Es decir, ya Oesterheld 10 años después, 10 años de la primera edición, a fines de los 60, Sí, comienzo de los 69 por 70, lo que vi, sí. él ya estaba muy radicalizado, muy jugado políticamente. Cosa que para nada en el año 57. Para nada, no, Creo no. que apoyaba a No, no, Frondizi, no, ¿o no, no? no. No era frondicista, Sí, sí. pero tal vez eso haya sido. Venía del socialismo. Como ¿eh? muchos en Sí. esa época que apoyaban a Frondizi. Obviamente, claro. David Viñas, Noye Trick, Félix Luna. Bueno, todo el qué sé yo. radicalismo en ese momento estuvo con él, ¿no? Sí, Claro. bueno, Ni mucho. hablar, ni hablar. No, hay muchos intelectuales también. Claro que sí. Mucha gente, escritores, digo. Así es. Lo que Bueno, pasa no es que importa. en Después esos él años. Sí, perdón. Sí. se radicaliza, termina en Montoneros, estuvo en Termina, Montoneros. termina en Montoneros, claro. Sí, sí. Mientras sale el Eternauta 2, Ujú. él lo hace desde la clandestinidad. Sí, Eso señora. salía en una revista, mirá Sí, todo lo la que revista tenía. Scorpio. Y él era clandestino. Sí, Después, señor. Mandaba los guiones, mandaba los guiones. Te puede contar muy bien estas cosas de Miguelito Rep, que trabajaba ¿En la revista? en la editorial Record, donde salía la historieta mensualmente, y que lo veía a veces al viejo cuando pasaba por ahí. Y Miguel era un chico. ¿Eh? Un Sí, chico. pero sabía porque ya estaba en eso, ya estaba en el dibujo, en esas cosas. Y los últimos guiones se los pasó a Solano prácticamente desde la clandestinidad. Y es muy probable que cuando todavía la historieta se estaba publicando, Héctor haya sido secuestrado. Es muy probable. Que sí, que estaba la revista en el kiosco. Y él estaba seguro. Y ¿Y Héctor quién, estaba quién secuestrado. mandaba los guiones? ¿Eh? Él bueno, Ya estaba adelantado. hubo un tiempo entre que lo mandó y se dibujaron, claro, y se publicaron. Es que lo manda, lo dibujan y se publica. Hay tiempo ahí, hay Sí, meses sí. ahí. Meses. En esos meses, en determinado momento, Es una cosa. atrozmente, Sí. se solaparon. Pero el parece, autor, no sé, sádico, es horrendo de pensar. no, Salía la no me historieta. diga, Dios mío, ¿No es tantas cierto? cosas espantosas, ¿no? Bueno, en fin,
Todo eso Acordémonos de esas aporta al cosas, por personaje. favor. Bueno, pero Acordémonos quiero de esas decir, cosas. acá está todo el mundo escuchando muy atentamente. Claro, quiero decir, cuando se ve el Eternauta y se discute políticamente si esto, si lo otro, pero contemos todo esto porque es parte de la ¿Qué te historia, parece? ¿no? Bueno, esto, entre tantas cosas buenas que significa el hecho de que este relato haya, en este momento, represente, digamos, a la Argentina, como un relato argentino que nos representa en el mundo, es una cosa muy saludable, porque es un relato muy valioso, muy poderoso, Sí. muy, No muy necesariamente entra toda esta significativo. historia en ese relato. No, Simbólicamente, no, pero en su momento ha tenido. Nació clásico y se fue convirtiendo en un verdadero es muy clásico. impresionante. Pese a que surgió de lo que podríamos llamar la periferia de la cultura, porque cuando se publicaba eso, ¿quién lo leía? Lectores prácticamente iletrados, no calificados, lo leían los Bueno, ahí se chicos. puede hacer un Y bueno, paralelismo, no es que yo ponga, es otra cosa, pero digo, sí. el Martín Fierro pasó eso también. Obviamente, claro que sí, Cristina. Vienen de los bordes, vienen de los De la bordes de la cultura cultura popular, reconocida. claro, la historieta, Exactamente, sí. exactamente. Eso, Qué interesante, ¿no? claro que es lindo, muy revelador para cómo son los funcionamientos Yo de creo nuestra que eso se cultura. puede ver más allá de lo que cada uno piense políticamente, esto es otra cosa de la que estamos hablando. Me parece digno de verse o de... Totalmente. ¿Cómo funciona? Bueno, pero vos Sí. habías puesto toda esta historia dentro de este libro antes. No. Ah, antes de ahora. Claro, Antes de esto que pasó. obviamente, Sí. de la Mirá, serie. cuando aparecen el Tano Prat y Moebius a la oficina Porque los personajes son todos del cómic. Por eso se llama Tinta Llega China. un momento que uno no sabe. Eso es muy lindo lo de la tinta china, ¿no? Que en Oriente, que no dibujan primero, que van directo Ah, eso con lo la dice tinta. Hugo, ¿no? Eso dice el Es Tano Prat. interesante. Sí. No, hay muchas cosas en este libro y muchos guiños a la literatura, a títulos de otros libros, Sí, claro que sí. juegos de todo tipo. Pero aparece, vuelvo un minuto de Eternauta porque me acordé, Dale. aparece una filmación. Sí. ¿Es verdad? Basta de spoilear, sí. ¿Pero qué? Pero abro así interrogantes, no cierro, no cuento el final. Está bien. Lo único que ¿Esa faltaba, filmación ¿eh? existe? Lo único que faltaba. No existe nada. No existe. Escúchame, ¿Qué Cristina. sé yo? Como siempre, nada existe. Es Bueno. todo mentira. Es todo mentira, Siempre. pero aparecen personajes En todas reales. mis ficciones pasa lo mismo. Utilizo elementos de la realidad, personajes reales, personajes genuinos. Bueno, me estaba pero acordando del actuando. último Hamlet, ¿no? Bueno, si hemos hecho Linda eso con novela. Hamlet, ¿cómo no lo vamos a hacer con...? Con No, el es todo otro. mentira, saludablemente mentira, ¿no? Son Ah. fábulas, es un folletín de aventuras, ¿no? Sí. Es un folletín de aventuras. Pero el que lo lee llega como, epa, ¿qué pasó acá? Esta filmación. La Argentina es la Argentina, el Eternauta es el Eternauta, las revistas son reales, los dibujantes son reales. ¿no? Ujú. Lo que hacen y lo que dicen es inventado. Claro, sí, está bien, pero ponete en el lugar del lector, por lo menos yo lector, y digo, a ver, momentito, y me voy a internet, busco. Bueno, ahí está bien. A veces vale la pena. Bueno, este libro salió ahora. ¿El anterior había sido el Pirce? ¿El último? Claro, el Pirce. Mirá cómo me acuerdo. Sí. Pirce, que es una especie de continuación del último Del Hamlet. último Ahí te Hamlet. abriste de Chenique y te fuiste. Claro, porque la última de Chenique tenía Ajá. hace más de 10 años, que era Pagaría por no verte, que esa la publiqué a mediados de los 2000, sí, no me acuerdo ahora, 2007, 2008, 2009. Qué sé yo, no me has acuerdo. venido con todos esos Más o libros, menos, sí. más o menos por ahí. Pero estoy muy contento, la verdad que estoy muy contento porque escribir una novela y una novela con mucha peripecia, como me pasa a mí en general, que Pasa de todo. Además, las tramas son se novelas complican. largas. ¿Cuántas páginas tienen? Bueno, hay que darle cosas para morder a la gente, no hay que... Esas novelitas No de darle 70 todo. páginas, de cuerpo bueno, pero 14, entre no, déjame de 70 y joder. esta, Hay que ¿cuánto laburar, tiene? viejo. 500 tiene acá, entre 70 y 500 hay, Claro, hay que laburar. hay que laburar. decís. Hay que laburar. Pasa de todo, van, vienen, aparecen 800 personajes, algunos inventados, otros reales, hay unos mellizos ahí que tampoco sabemos muy bien, todo inventado. Todo eso remite a la búsqueda de, ¿cómo podemos decir? Del universo imaginario de aquellos años 50 y de aquellos años 70, ¿no? Trabaja todo con lo real y lo imaginario entreverados, ¿no? Ujú. Por eso personajes que aparecen están basados en personajes de historieta, ¿no? Puede haber fundamentos para que se conviertan en eso.
El Prat que aparece allí es el Prat que yo conocí en el 79. Esa es una experiencia mía. La feria, ¿cómo podríamos decir? El disparador, el lugar disparador de la primera secuencia es un festival de historieta, claro, un festival de historieta y de humor gráfico que se realizó en Córdoba en el año 79. Eso existió. En el otoño del 79. A esa bienal, asistieron, fue extraordinaria, muy hermosa, hecha en la época de los milicos. Y a esa vinieron muchos dibujantes argentinos y algunos de ellos que estaban en el exterior. Entre ellos vino Oski, vino el Tano Prat, que no era argentino, pero era como si fuera. Claro, ya es vino Moebius, que es la única vez que vino a la Argentina. Probablemente en ese momento, en el momento más alto de su trascendencia como dibujante a nivel internacional. Vino Joe Kubert, un montón. ¿Y quién organizó eso? Eso lo organizó la gente que organizaba las bienales de Córdoba. Mirá. El Turco Salomón, un grupo. El Turco Salomón. Hay otro dibujante muy famoso que se llama Opi acá. Claro, ese es inventado. Es una mezcla de Oski y de Copy. Por eso se llama Opi. Bueno. Por eso se llama Opi. ¿No? Y ese es el que ha desaparecido. Ese desaparece, y es el que dispara la acción. Claro, está internado en un sanatorio un sanatorio real, ¿no? Aparece el sanatorio Güemes. Es un Güemes que tampoco es el Güemes, ¿no? Pero es el Güemes. Ese no es secuestrado. Yo estoy con miedo, ¿viste? Digo despacito. Contá. Nada, es secuestrado, desaparece y así es como lo van a buscar al detective Echenique para ver dónde está este dibujante internacional, italiano creo que desaparece en esas circunstancias. Y bueno, uno no imagina a esa altura por qué desaparece y todo lo que pasa después, que es realmente tremendo y trágico. Pero es verosímil, uno podría creer que eso puede pasar. Yo creo que sí. Horriblemente. Yo creo que por ahí lo dice, ¿no? El tono de la peripecia, de la aventura, casi la alegría del transcurrir, es la única manera de poder contar ciertas atrocidades, ¿no? Sí, atrocidades. Es la única manera que se puede acercar uno a ciertas zonas oscuras, ¿no? Sin tergiversarlas, pero arrimándose a ellas desde otro lugar, ¿no? Seguro. Son novelas que uno las ve, se podrían hacer películas. ¿Nunca te ofrecieron filmar? Sí, hay contratos ahí esperando que alguna vez se realicen. Qué difícil todo, difícil. Cada vez más difícil, digo. No te creas, hoy en día pareciera... Serie, ¿no? La serie. Claro, hoy en día pareciera, Cristina, que hay... El caso del Eternauta es ejemplar. Tantos años que intentaron grandes directores nuestros como Aristarain o como el mismo Solanas, intentaron hacer el Martel Eternauta. También quería hacer Lucrecia hasta el final, claro, en los últimos años. Sí. Lo que pasa es que querían hacer película, esto es una serie, y es mucho mejor que hacer una serie y no una película, porque el Eternauta es un folletín. Claro. Está pensado para la segmentación. No, está perfecto, está muy bien. Y no es que no se pudiera adaptar antes, siempre se pudo adaptar. Lo que no se podía era producir. Pero eso es carísimo. Por lo que han eso, hecho es impresionante. hoy en día técnicamente se puede hacer. Pero a un nivel que cualquier película norteamericana es lo mismo, está perfecto. Hecho. Claro que y bueno, sí. y vos tenés fantasías de que se puedan hacer Yo con no tengo esto. fantasías, tengo Hay deseos concretos. Bien claritos. Pero hay posibilidad, digo. Pero claro que sí. O sea, podemos esperar Pero pronto. claro que sí. Se hace el enigmático, no nos va a contar. No. Mirá, ya me ha pasado con Perramus, Sí. me ha pasado con Perramus también, que es se supone que muy filmable. Claro. Y con Echenique, me ha pasado con Cenitram, que alguna vez fue. Es decir, como en general, en mis historias tienen un personaje muy, muy fuerte, son historias de personaje. Sí. En general son personajes a los que les pasan cosas. Para una serie excelente. Claro. Esas inglesas que vemos fantásticas. Así que ya la próxima vez que venga hablaremos de las futuras series. Tenemos novedades. Mientras tanto podemos leer Tinta China. Sigamos con los libros también, no nos olvidemos. Sigamos con los libros y disfrutándolos. Me alegro de que hayas venido, de verte y bueno, nos seguimos viendo. Gracias. Muchas gracias, Cristina.
Nos vemos entonces la semana que viene. Buena semana. Chao.